Sin receta, bienvenidos a este nuevo episodio y para que nos hable acerca del duelo, le damos la bienvenida a su psicóloga de confianza, licenciada Madali Moreno. ¿Cómo está? Bienvenida. Agradecida por el espacio y por la confianza. Sin duda alguna este tema es muy interesante. Hablar de duelo es hablar de un dolor emocional, lo que debemos de comprender que ese dolor es una respuesta totalmente normal que se asocia con pérdidas específicas. ¿Quién no ha tenido un duelo en este tiempo? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Antes de continuar con este tema que es el duelo, queremos agradecer a Torre Jardín pues por la amabilidad que ha tenido con nosotros y el recibimiento que nos ha dado esta noche. El cafecito. El cafecito delicioso, la verdad. Ya luego vamos a explicarle también qué consiste, dónde están ubicados, Torre Jardín. Ahora, licenciada, si hablamos de duelo, ¿es solamente ante la pérdida de un ser querido o qué más encierra el duelo? Hablar de duelo es hablar de un todo. Es más, hay duelos que no están a la vista, pero que las personas los viven. Hablamos, por ejemplo, de la pérdida de juventud. También entra en duelos. Nos cuesta asimilar muchas cosas. Hablamos también de la pérdida de un empleo, pero la mayoría de veces cuando hablamos de duelo lo asociamos a la pérdida de un ser querido porque es una de las cosas que más se ha viralizado por la cantidad de personas que lo hacen visto. Pero duelo es un todo, la pérdida de una vivienda, el cambio climático que le hace que usted se desvincule de usted mismo, o sea, todo aquello que le influya en su dolor ya es un duelo. Hoy que venía yo, de hecho, en camino venía pensando en que un tema para el próximo capítulo sería la pérdida de la juventud, por ejemplo, porque hay personas que le temen envejecer, que este obviamente va a ser otro tema, ¿verdad? ¿Esto está también dentro del duelo? Por supuesto que sí, porque los cambios son tan a la vista de uno y a la vista también de otros. La gente hace comentarios que eso hace que la persona se vaya desvinculando de uno mismo, nuestra autoestima va en descenso y nos cuestionamos muchas cosas a tal punto de que empezamos a extrañar versiones nuestras donde no éramos cuestionados, sino que éramos admirados. Entonces, eso también es parte del duelo, pero casi no se habla porque son cosas que tarde o temprano tienen que pasar y la gente pues lo vive en silencio. Que lo viva en silencio no significa que no lo esté viviendo. Bien, pero ahora sí nos vamos a enfocar en el duelo ante la pérdida de un ser querido. Tengo una pregunta acá. ¿Es posible morir de tristeza después de perder a un ser querido? Por supuesto que sí. De hecho, eso se conoce como el síndrome del corazón roto. La tristeza, la angustia, eso de sentirse uno disociado, desconectado de uno mismo, del ambiente, sentir que nadie entiende ese dolor, puede hacer que la persona muera de tristeza, porque cuando ha habido un duelo de la pérdida de un ser querido, también parte de uno se ha ido con esas personas que uno ha amado. Entonces, las respuestas favorables de las personas es como todo va a pasar, véale el lado positivo a la vida y están desde el privilegio de no sentir ese dolor y quererlo acompañar, están dando un acompañamiento, pero no están sintiendo el dolor de la otra persona. Entonces eso hace que la persona también vaya como cuestionándose muchas cosas de esa pérdida. Y es que en ese momento también, como familia, como amigos, a veces no se encuentran las palabras, licenciada, para decirle a esa persona, esté tranquila o es algo que le iba a pasar. En ese momento entendemos que el silencio también es una herramienta que da un acompañamiento. No se necesita hablar mucho, sino que el simple hecho de estar, de acompañar, de no hacerle sentir la soledad, sino que comprende ese dolor, también es una forma de estarlo. Yo siempre he dicho algo bien metafórico, que el silencio es un lenguaje, pero que solo las personas que verdaderamente comprenden el dolor lo entienden. Y que es tan difícil a veces, ¿verdad?, permanecer calladito ante circunstancias que deberíamos. Es correcto. ¿Es normal o que pase, licenciada, que después de la pérdida de un ser querido, la familia experimente la presencia o el olor o la cercanía de esa persona aunque ya haya muerto? Depende del tipo de duelo. Por ejemplo, hay duelos que son tan abruptos, ¿verdad? Accidentes, por ejemplo, el cerebro no está preparado, no ha habido un duelo anticipado a esta pérdida, que es totalmente normal que las personas sientan presencia. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está buscando aquello familiar y es mucho más fácil sentir eso que asumir un dolor en su totalidad. Entonces eso es parte del proceso, es parte del duelo. Las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales, de decir yo lo vi, yo lo escuché, yo sentí esto, yo sentí lo otro,
es parte totalmente normal de un duelo. ¿Por qué? Porque el cerebro ha tenido un cambio abrupto, el dolor es muy grande. Licenciada, ¿qué pasa con aquellas personas que no logran, qué pasa en la salud mental de aquellas personas que no logran superar la muerte o la partida de un ser querido? Eso se conoce como un duelo inhibido. Cuando las personas no ¿Qué han es? logrado superar ese duelo, se conoce como duelo inhibido y Ujú. pues las personas sabemos que nadie supera la pérdida de un ser querido, o sea, es una irresponsabilidad el hecho de uno decirle, mire, vas a superar esto, porque lo que realmente se hace es aprender a convivir con ese dolor, lo que en Sí. psicología, perdón, se conoce como duelo integrado. Integramos ese dolor, le damos forma a ese dolor y pues lo vamos manejando. Si no se le da una forma adecuada, pues Ujú. el cuerpo empieza a somatizar gastritis, Oh, migrañas, colon irritable, entre tantas cosas que el cuerpo empieza a hablar, porque es así, el cuerpo habla lo que la mente ujú. calla. Licenciada, ¿y cuál es el error o qué error más común pueden cometer o podemos cometer la familia ante la pérdida de un ser querido? Lo que mencionábamos al principio puede ser que a veces estamos pensando darle ánimo a la persona, pero en vez de ayudarle, pues estamos complicando más el dolor. Yo creo que uno de los errores más frecuentes que comete no solo la familia, sino que muchas personas desde su afán de ayudar es querer ponerle límite a ese duelo. Es querer decir, Por mira, pero ya ejemplo, pasó tanto tiempo, por ah, ejemplo. Igual la ciencia se equivoca en eso y yo lo puedo decir con fe que, que se equivoca al decir en 6 meses, en un año, eso se ha superado. Eso no es cierto, porque no todos tienen la red de apoyo que se necesita, no todos están con las condiciones emocionales para superar esa pérdida, ¿verdad? De esa persona. Entonces, uno de los errores más frecuentes es decir, mira, ya pasó tanto tiempo, a estas alturas, es algo totalmente ilógico, esas son ¿verdad? parte como de las frases que más utilizamos, utilizan la familia para decirle a la persona doliente. Es correcto. Ajá, Entonces, ¿afecta grandemente? Sí, va a afectar porque nadie entiende lo que no está viviendo. Entonces, la sí. persona que lo está viviendo, como su cerebro está tratando de acomodar todo, es como que unos le digan, pone esto aquí, pone esto allá, un ejemplo, ¿verdad? Ujú, Pone aquí, acá, pero nadie le está diciendo, mira, vamos a construir para poner esto de ok, esta y de esta manera. ok. Entonces, es un proceso los duelos. Licenciada, usted mencionaba algo que de acuerdo a la causa del fallecimiento de la persona, así va a ser quizás como el tipo de duelo que va a pasar una persona, sus parientes, su familia. ¿Qué pasa con estos pacientes, licenciada, que han estado por muchos años con una enfermedad? Cuando se van de este mundo, ya como que la familia puede ser menos el La duelo. familia ha tenido un duelo anticipado, pero no por eso deja de ser duelo. Ha Bien, tenido un duelo anticipado, pero vuelvo a aclarar, no por eso deja de ser duelo. Duele, ok. pero no duele con la misma intensidad de recibir una noticia de que algo acaba de pasar y que el cerebro no contemplaba esa Ujú. posibilidad. Hay frases, licenciada, que se escuchan o se dicen, mire, ante la pérdida o la partida de un ser querido, ya adulto mayor, decimos, mire, es una persona adulta, ya sabíamos que esto iba a ocurrir. ¿Eso está bien o no decirle? Eso es una falta de respeto al dolor de Ok, la otra persona, porque el hecho de que haya sido una persona adulta no no sé, significa que no jugara un papel ok. importante dentro de la familia, sino como explicamos a adolescentes que llegan a terapia por un duelo de la pérdida de su abuelito o su abuelita de 90 años. Entonces, el rol que se juega en la familia, el vínculo que se tiene con las personas Ok. es sumamente importante para identificar el tipo de duelo que se está sintiendo. Es bien importante mencionarlo, licenciada, y que nos aclare. Y hay personas, licenciada, que también sienten dolor y sienten ese tipo de desesperación y angustia ante la pérdida de una mascota. ¿Es normal también? Claro que es normal porque hay un vínculo. De hecho, la ciencia estipula que las mascotas ayudan para que uno se pueda regular. Lo que yo no considero humano es que nosotros minimicemos el dolor de otros solamente porque a Mm, nosotros no nos causaría dolor. bien. Eso es Ok, un acto inhumano de mi parte. Yo lo veo así. O ok. sea, si usted amaba esa mascota y llega a terapia porque se le murió, para mí es un duelo porque a usted le La persona. duele. Entonces, Ok. Y cada persona tiene su forma entonces de experimentar ese duelo. Así sea la familia, así sea el familia también de la persona fallecida. Pues diferentes hijos y todo eso, cada quien va a sentir diferente el dolor, el duelo. por supuesto, porque ahí influye el vínculo. Y no solamente el vínculo, sino la perspectiva de vida, la cultura, el Ok. enfoque e incluso el concepto que usted tenga de muerte. Ah, Entonces,
¿Qué piensa usted de la muerte? ¿Se murió alguien? Entonces, ese concepto que usted tiene de muerte va a influir también en cómo usted va a vivir ese duelo. ¿Qué hay de la culpa? O ese sería otro tema, licenciada, porque hay No, personas que, dicen, murió, la culpa. ese es entra en los mismos. De hecho, la culpa es una de las segundas fases del duelo. La primera fase es estar en un estado disociativo, como que es un sueño, como que usted siente que esto no pasó. Y irónicamente, en esa fase es cuando más acompañamiento hay, pero la persona está en un estado disociativo, es como un sueño, ¿verdad? Sí, Quiero aterrizar, sí. me pellizco, esto está o no está pasando. Ok. Y la segunda fase es como un estado de ira, de culpa, de agonía, de tortura, es como un cóctel de todas las emociones juntas. Es una etapa muy difícil, esa etapa, porque hay muchos bajones, Sí. hay muchas crisis existenciales y también se puede dar el autoaislamiento. Entonces el autoaislamiento puede hacer que la persona tenga algo que se llama brote psicótico. Un brote psicótico es también una ideación suicida de parte de ¿Hasta ellos. dónde puede llegar el dolor de una persona, o un duelo, podemos decir, ante la pérdida de una familia, de un familiar? Esa pregunta es muy interesante porque aún con tantos estudios yo pudiese decir que no se puede medir el dolor de una pérdida de alguien porque no conocemos el tipo de vínculo que se tuviese. Usted puede perder a alguien, pero si no tenía, usted puede perder a alguien sumamente cercano, o sea, Sí. familiar cercano, pero si no tenía vínculo, no le va a doler. Pero usted puede perder a alguien Sí. que tenía un vínculo enorme, entonces Sí, eso va a doler eso y es no, verdad. no va a poder usted medir ese dolor. Hay personas que han perdido a sus familiares, su abuelita, su abuelito, desde hace como 15, 20 años y siguen sintiendo ese dolor, siguen soñando con esa persona. ¿Qué explicación existe, licenciada? Es un duelo inhibido, sin embargo, hay que reconocer que la mente tiene algo que se conoce como registros mentales. Un aroma, un perfume, un tipo de letra, un sabor, hace que uno vuelva y recuerde a ese ser querido, porque la mente tiene eso, que los registros mentales son maravillosos, porque son maravillosos, pero cuando hay un duelo, pues siempre juega chueco, como diría Freud. Sí, o sea, ¿qué tanta importancia debemos darle, licenciada, a nuestra salud mental ante la pérdida de un ser querido, una persona que hemos amado, o como usted mencionaba, que ha habido un vínculo muy fuerte? Como terapeuta me duele a veces el hecho de que llega un paciente y dice, ya no quiero sentir eso. Y saber que dentro de mi posición como terapeuta lo único que puedo hacer es acompañar ese dolor, porque el dolor tiene que estar, Sí. tiene que existir. Entonces, ese acompañamiento, aunque no quita, aunque no sana todo, hace que se sienta menos pesado, porque usted sabe que hay alguien que está ahí acompañando su Ujú. proceso. Bien interesante. Licenciada, en sus casos que ha atendido, pues sabemos que usted es especialista, experta también en esto de duelo. ¿Alguna experiencia vivida con uno de sus pacientes que nos quiera compartir? Lo que he comprobado, no puedo compartir nada de mis pacientes, en Sí. todo momento la confidencialidad es importante, pero lo que he aprendido de mis pacientes en duelo es que a veces es mucho más fácil buscar culpables en un duelo que enfrentar ese dolor, porque la agonía de ese dolor es muy grande. Por los vínculos. Pero usted dijo algo muy importante hace un rato, que fue la culpa, porque la culpa es como querer retroceder el tiempo y poder hacer algo. Entonces, ahí no solamente se está sufriendo por la pérdida, sino que también está sufriendo por la versión que usted le dio a esa persona. Entonces, es doble pérdida. Se ha perdido a usted misma en su escala Y, de valores, en su escala de lo que pudo haber hecho, y también hay una pérdida física. o sea, ¿puede deteriorar o puede matar la culpa? La culpa siempre, quizás no mata físicamente, pero emocionalmente Moralmente, desgasta. emocional. Ah, Pero ok. emocionalmente desgasta. Y la culpa es el pan de cada día de todos los duelos. Ok. Pero no solamente ante la muerte podemos sentir culpa, sino que puede hacer en otros Es casos. correcto, en todos los casos siempre hay culpa. Pero la culpa es una emoción muy importante, o es algo Ujú. muy importante. Nosotros a veces satanizamos las cosas y no debe de ser así.
De hecho, la culpa sirve para enmendar y probablemente ya no podamos enmendar con la persona porque ya no está, en el caso de duelo, pero sí puede enmendar modificando muchas conductas en usted porque usted sí ha quedado. Si usted era una persona irresponsable efectivamente con la otra persona, entonces ahora aprenda a ser responsable efectivamente con usted para que sepa convivir con otras personas. El detalle del ser humano es que nos hacemos un autosabotaje con nosotros mismos porque hemos desarrollado adicciones al caos. En todo estamos buscando caos cuando realmente son ciclos totalmente normales, una respuesta totalmente normal al proceso, pero llegar a ese punto de decir esto es normal en mi proceso requiere también muchas lágrimas para aprender a conectarse con usted mismo. ¿Qué puede decir o es normal o que ante casos que yo he escuchado decir, bueno, me lo han comentado, que después de haber fallecido una persona, pues la ven, se nota. Me comentaba el caso una amiga que después de haber fallecido su abuelita se le aparecía, ella la veía. Eso se conoce como alucinaciones visuales. Es una respuesta del cerebro a algo que ella quiere que suceda, pero que realmente no está sucediendo. Se conoce así como una alucinación visual. ¿Es parte del duelo? Sí, es parte del duelo porque el cerebro es como, le voy a poner un ejemplo, es como que usted se fracturó y quiere caminar, pero no acepta que hay esta fractura. Entonces, usted empieza a querer caminar como que si no existiera esa fractura, pero está. O peor aún, como al que le cortaron un dedo y usted le pica y no existe ese dedo. Entonces el cerebro queda condicionado a algo, a esa figura de apego o a esa figura de autoridad que usted necesita en ese momento. Sabemos que su especialidad, licenciada, es el duelo. Me imagino que a diario ve muchos casos de duelo, pero como sabemos que también es psicólogo, en un momento también usted necesita de ayuda psicológica, porque todos necesitamos. ¿Usted también tiene su terapeuta? Por supuesto que sí, para acompañar a otros y brindarle una atención como se lo merecen. Nuestro sistema nervioso tiene que estar regulado, pues somos humanos como todos y sí, yo tengo mi terapeuta muy buena, por cierto, y seguimos ahí cuidando nuestra salud mental por mí, por mi familia y por mis pacientes. Y por sus pacientes. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos sus pacientes, para todas aquellas personas, licenciada, que quizás están viviendo un proceso de duelo o quizás tienen muchos años de estar con ese dolor, con esa culpa incluso, y a pesar de tantos años de haber perdido a un ser querido? Los duelos representan cambios drásticos en nuestra vida. Es sentir como que una parte de nosotros también se ha ido con las personas que hemos perdido. Entonces, valide su dolor, identifique ese dolor y una vez lo haya identificado y una vez lo haya validado, es momento de abordarlo porque sí, es cierto que la vida sigue, no sigue como la vida de todos, pero sigue y es como de buscarle forma a ese dolor, integrar ese dolor a nuestra vida. ¿Y qué significa un dolor integrado? Significa que la estructura de nuestra dinámica de pensamiento cambia, de pensar, de sentir y de actuar. ¿Por qué? Porque nosotros a ese pensamiento, a ese sentimiento y a ese actuar ya tenemos un dolor que está ahí como una marca, como un sellito que tenemos. Entonces le ubicamos en nuestra mente ese dolor y seguimos. Por eso digo, la vida para nosotros sigue, no como todos, no como la vida de todos, pero sí sigue. Entonces nos readecuamos a la dinámica social, a la dinámica familiar, a la dinámica de trabajo ya con un dolor agregado. ¿Dónde la encontramos, licenciada? Ahorita aquí estoy. Eso lo voy a decir. No, perdón, no, ahora sí. Ajá. Recuerde que si requiere nuestro servicio, estamos ubicados en el edificio Multiclínica frente al Hospital Médico de La Paz en el segundo nivel local 9. Y el número de contacto es el 7688-4178. Y recuerde, soy Madali Moreno, su psicóloga de confianza.